Enfoque Chávez, un espacio para la visión política, estratégica, socialista y humanista del líder invicto de la revolución bolivariana. Porque ser chavista no es solo una condición política, es una filosofía socialista. Enfoque Chávez, donde Chávez sigue siendo la voz del pueblo. Enfoque Chávez, entonces, camarada, compañera, viene con el objetivo de preservar, exaltar y generar fórmulas para la aplicación del pensamiento de Hugo Chávez. Para nosotros el comandante Hugo Chávez y el enfoque de Hugo Chávez es la carta de navegación. Por eso quiero decirte con la mayor radicalización que fuera del pensamiento de Hugo Chávez, nada dentro del pensamiento de Hugo Chávez, todo. Chávez sigue siendo la voz del pueblo. Yo quiero más Chávez. Y el GRAC, sí, el famoso GRAC. Sí. Una idea de... ¿No era GRAC se llamaba? No, todavía no existía el GRAC, Medina. Un saludo muy cariñoso para ti, hijo Medina, teniente Medina. Entonces, bueno, entonces el mismo del armamento, tenemos la unidad de las tropas, o sea, porque no tomamos el salón de escucho y empezamos a amenazar que vamos a matar uno por uno hasta que regrese mi comandante. Imagínense ustedes que hubiera aparecido el GRAC con Medina Macero al frente y todos esos oficiales de comando. Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá. Para mí el presidente todavía no ha muerto, siempre sigue aún vivo y lo llevo aquí en mi corazón. Y para mí él no está muerto, él sigue vivo. Sigamos todos rodillas en tierra con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y vamos para adelante hasta el final. Y Capelito, tú nunca vas a ocupar este lugar. Todos los días lo veo así en retrato y yo, para mí no se ha muerto. Para mí está bien. Muy regocijada al ver cómo el pueblo ha venido masivamente, como cuando él estaba en vida. O sea que el pueblo lo sigue queriendo igualmente. Jamás te olvidaremos. Te amamos hoy, mañana y siempre. Por culpa de Chávez tenemos la canaimita, por culpa de Chávez tenemos el comedor en la escuela, por culpa de Chávez mi mamá estudió. Para mí, yo lo quiero mucho a Chávez y siempre va a quedar grabado en mi corazón Chávez. Chávez vivirá en el pueblo. Enfoque Chávez. Enfoque Chávez para construir el Estado socialista. Enfoque Chávez para la transformación del Estado. Enfoque Chávez para la transferencia de poder al pueblo. Enfoque Chávez para la restitución del poder al pueblo. Enfoque Chávez para la construcción del Estado comunal. Comuna o nada. Teniente Cristian Medina, ayudante del comandante Chávez. Medina Macero, soldado de la patria. Es necesaria la creación de una firme mentalidad de poder por parte de las clases populares. En el seno de las clases populares debemos crear una fuerte mentalidad de poder. Muy buenos días, Venezuela. Mi amada Venezuela, mi patria querida. Buenos días, mi amado pueblo del Estado Bolívar. Pueblo aguerrido, pueblo valiente, pueblo estoico. Aquí estamos, en tu programa 173 de Enfoque Chávez, gobernando con el pueblo, revisando las políticas que están en el medio del debate y la discusión, escuchando al pueblo, al lado del pueblo, convirtiendo las necesidades del pueblo, las exigencias de nuestro pueblo en política, en acción, en planificación,
Ese es el principio socialista. La mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Y en el medio de la guerra económica, medidas de guerra económica. Medidas contra la guerra económica, más bien, para que no haya quienes se confundan, sobre todo los pequeños burgueses y los burgueses y los que quieren convertirse en burgueses y los que actúan como burgueses y se olvidan de la lealtad a nuestra historia y la lealtad a nuestro pueblo. El pueblo hacedor de victoria, el pueblo cristiano, antiimperialista, bolivariano, patriota, feminista y radicalmente chavista. 5:34 de la mañana. Vamos a orar. Hoy, en Proverbios, capítulo 10, se titula Contraste entre el justo y el malvado. Atención, palabras muy importantes en este momento. Contraste entre el justo y el malvado. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán provecho. Los tesoros que provengan de la maldad, que provengan de lo inicuo, que vengan de la trampa, que vengan de la corrupción, dice la palabra de Dios, no serán de provecho. Por eso es que decían y dicen nuestros viejos, utilizando una frase muy común entre nosotros: sape gato con lo malo, échate para allá, apártate cuando vengas con tu tentación a ofrecerme hacer lo malo. Mikiti, había una frase por ahí, creo que de mi infancia, Mikiti. Y uno se bajaba aquí el ojo. Vete para allá. Nosotros fuimos diseñados para el amor, diseñados para la lealtad. Estamos obligados. Y en este momento, como que puede tener mayor resonancia lo que voy a decir. Porque como sabrán, les habla un soldado, un revolucionario, patriota, el último de los soldados, si fuera necesario, de cualquier lucha que se tenga que desatar y que se tenga que llevar a cabo en nombre de la libertad, en nombre de la independencia y en nombre de la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Pero estamos obligados, frente a la tentación, frente a la corrupción, frente a lo malo, como diría Chávez citando a Bolívar, preferir la ignominia, preferir el desierto, preferir comérselas verdes. Lo expreso con profundo amor, preocupación, solidaridad, fraternidad, hermandad hacia los hermanos y las hermanas, en donde la guerra económica hace mayor estrago, donde ha impactado con más fuerza a todos
Pero cómo no, a Dios lo que es de Dios y del César lo que es lo que es del César. Hay sectores donde la bestia ha mordido con más fuerza, ha mordido con más inescrúpulos, ha mordido con más rabia, con más odio, porque la guerra económica es eso, la expresión de odio del imperio norteamericano contra el pueblo venezolano. La guerra económica es eso, una manifestación de desprecio contra el pensamiento de Bolívar, contra el pensamiento de Chávez. Ser chavista, ser bolivariano, es ser recto. La rectitud de espíritu es la que ensancha el progreso de las luces, y el progreso de las luces es la que ensancha el progreso de las prácticas. No vaya a ser como hace unos años atrás. No voy a decir el nombre porque ya no importa. Me encontraba yo hablando de lealtad. Lealtad, lealtad, lealtad. Lealtad a los valores. Lealtad a los principios. Lealtad a Cristo Jesús. El que nos manda a servir y amar a tu prójimo. Y salió, yo creo que más bien con poco entendimiento, a preguntar públicamente un señor: ¿y con cuántos gramos de lealtad se compra pan? Miren, a nosotros nos han dominado más por el engaño, a nosotros nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Tal vez ese señor, yo siempre basándome en la máxima de la buena fe, no de pasar por iluso, o como diría el comandante Hugo Chávez, pasar por pendejo, no, sino siempre basándose en la máxima de la buena fe. Hasta los que odian, uno ora por ellos para que Dios le dé entendimiento. Y como dice aquella canción, le dé un nuevo corazón, Señor. Pero ese señor que buscó hacer bofa, burlarse de la definición y el concepto de la lealtad, no es otra cosa que un pequeño burgués. O en ese momento convertido o impactado por la burguesía. ¿De qué debemos nosotros preocuparnos? Me preguntaba yo ayer cuando estudiaba y hacía lectura de una serie de documentos que el equipo me pasó para el programa de hoy. Sí, todos hacemos el bien. Si estamos cumpliendo con los preceptos espirituales, bíblicos, cristianos, que nos ordenó y que nos legó y nos dejó Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿de qué debemos preocuparnos? Si el que tiene a Dios en su corazón ya cambia las perspectivas de la vida, porque tiene paz, y la actitud y el comportamiento para abordar los problemas es totalmente diferente, porque lo hace desde la confianza a Dios, mi amigo fiel. Dios es mi proveedor y nada me ha de faltar. No hay arma forjada que prospere contra un hijo de Dios.
El que está conmigo es más grande que todas mis dificultades. Y el que está conmigo anda por delante de mí como poderoso gigante. Si yo tengo a Cristo en mi corazón y soy un hombre que no solamente lo digo, sino que confío en su capacidad, confío en su obra, confío en su visión, confío en su promesa. Si esa palabra lo asumen todos y todas, el de servir y amar al prójimo, ¿de qué ha de preocuparse uno? En conclusión, tenemos que promover en la comunidad la oración, la fe, para poder derrotar esos espíritus malignos, esos comportamientos inicuos a todos niveles y donde estén. El Padre Nuestro. Perdona a los que nos ofenden. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Palabra de Dios. Hoy, entonces la palabra nos revela, nos resalta, que los tesoros de maldad no serán provecho, mas la justicia libra de la muerte. Hay quienes están vivos y están muertos, y hay quienes están muertos físicamente y están vivos. Porque el pensamiento, el ejemplo y la acción trascienden la tumba. Y ejemplo de eso, dando ejemplo desde otro hombre después de Jesucristo, es Bolívar, es Chávez. 200 años después, Venezuela se viste de Simón Bolívar. Y 5 años después, Venezuela se viste de Chávez. Eso demuestra que el pensamiento bueno, el ejemplo y la acción trascienden al hombre de carne y hueso y se convierten en hombres o mujeres, mujeres o hombres que vivirán para toda la vida. Decídete a hacer el bien. Decídete a no practicar lo malo. Y que este sistema capitalista, voraz, depredador, traicionero, hipócrita, no te invite a sobrevivir y a salir del laberinto haciendo lo malo. Échate para allá, como dice una frase, apártate, que aquí van los hijos de Cristo, Bolívar y Chávez, con pensamiento claro, con ejemplo de resistencia y victoria y de acción para la educación y el trabajo, que son palancas para el desarrollo nacional. Yo te bendigo, siervo, sierva. Yo quiero decirte hoy que todo lo que está debajo de esta tierra apunta hacia la Venezuela país potencia, apunta hacia el Estado Bolívar potencia,
pero aquí no hay espíritus mesiánicos. El Mesías es uno solo. Como decía el comandante Hugo Chávez en su primer encuentro con el pueblo desde el Congreso Nacional, en su primera ponencia, en su primera participación como presidente en el Congreso Nacional. Esta bomba hay que desactivarla entre todos. Todos. Es necesario el concierto de todos. Es necesario la participación de todos. Y sobre todo, debemos ir apuntando a las políticas de participación y protagonismo de nuestro pueblo. No es llevarle la tarea hecha a la comunidad de lo que pensamos hacer, no. Es partir del diagnóstico popular y la planificación popular. Ahí, claro, utilizando la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Y todo eso lleva un solo nombre: conciencia, con conocimiento, conciencia, con conocimiento. Y es una línea socialista venezolana. Lo que dijo Simón Rodríguez, lo que repetía el comandante Hugo Chávez. Simón Rodríguez, no somos ni copia ni calco. Esto lo decía Mariátegui. Somos creación heroica. Pero lo que sí decía Simón Rodríguez es: o inventamos o erramos. Y para inventar hay que confiar en nuestro pueblo. Hay que reinventarnos desde la sabiduría de nuestro pueblo. Y Chávez, la voz de Dios, es la voz del pueblo. Toda victoria se concentra en la sabiduría del pueblo. Por eso es que el comandante Hugo Chávez decía: allí vienen los sesudos tecnócratas, siempre buscando la manera de magnificar una técnica, una ecuación, una fórmula, un plan. ¿Cómo no? Pueden ser buenos. ¿Quién ha dicho lo contrario? Pero está adecuado, ajustado a la necesidad local de nuestro pueblo, porque quizás en un plan dicen embellecimiento de escuela, y lo que necesita esa comunidad es todo lo contrario para salir del laberinto, para atacar necesidades básicas, activar mecanismos para cortar las cadenas, las viejas cadenas que todavía suenan, ¿cómo no?, de la esclavitud. Yo tengo aquí el libro rojo. Hoy voy a hablar de eso porque el programa hoy lo vamos a dedicar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el 4º Congreso. Vamos a estar, bueno, acompañados por el presidente Nicolás Maduro y acompañados por el comandante Hugo Chávez. Y este modesto, humilde y sencillo servidor, apuntando a líneas de acción, pero líneas de acción que reposan en los hombros del colectivo, del Lázaro colectivo, para que pueda alcanzar su éxito. Delegados, delegadas,
que vienen a transformar, que vienen a hacer una revolución, que vienen a confrontar lo malo. El pueblo que participó en estas elecciones de delegados y delegadas votó por la rebelión de los pueblos, la rebelión de la conciencia, la rebelión de las ideas, la rebelión del amor, la rebelión popular. La revolución no puede dejar de ser una rebelión permanente. Eso es revolución, rebelión constante, rebelión perenne, rebelión para siempre. Son los rebeldes que hacen la revolución, no los arrastrados, los hipócritas, los mentirosos, los que hacen pactos. No. La revolución lo hacen los valientes. Allá en Puerto Cabello, los que estuvieron y los que lo vimos detrás de las pantallas, pudimos sentir el orgullo de ser hijos de esa herencia libertaria, y no podemos fallar. Mezclé la oración con los temas, pero así es Enfoque Chávez. Desde mi corazón te bendigo. Amén, amén y amén. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales
A continuación, las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias. Música de Juan José Landaeta. En interpretación magistral de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Gritemos con brío, muera la opresión, combate los fieles, la fuerza es la unión, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! Pueblo que yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que yugo lanzó. Unida con lazos, que el cielo formó, la América toda existe nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¡Arriba! Pueblo que yugo lanzó, ¡viva Venezuela!
revolución bolivariana. ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! Vamos con nuestro segmento ¿Cómo salir del laberinto? Ruédalo. Venezuela. Independencia o nada. Comuna o nada. Vean lo que me llegó aquí, ¿vale? Medina Macero, carga esto por aquí. Medina Macero. Vean esto. El Correo Bolivariano, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, julio del 92. Una propuesta y cómo salir de este laberinto. 17/7 del 2003. Una propuesta de nosotros, del comandante Hugo Chávez. Y aquí está la firma de algunos de los que estábamos detenidos en ese momento. Aquí está Diosdado Cabello, teniente ejército, cédula 8.370.000, y abajo poníamos MBR 200, porque nosotros jamás nos arrepentiremos a Carlos de acompañar al comandante Hugo Chávez. Y éramos unos muchachos. ¿Qué edad teníamos nosotros? ¿Qué edad tenías tú, Carlos? 32, 28 años. Nosotros sí éramos unos muchachos, ¿eh? Para estos manganzones que andan intentando dar un golpe de Estado todo el tiempo. Yo no fui. Asuman que Chávez tenía 37 años cuando dijo por ahora. Y asumió la responsabilidad de lo que pasó el 4 de febrero. Por eso el pueblo lo quiere, por eso el pueblo lo quiso, y por eso el pueblo lo va a querer toda la vida y más allá, y más allá. El teniente esto lo tiene Medina Macero, que está haciendo un trabajo por ahí. Vamos a salir de este laberinto. Venezuela. Independencia o nada. Comuna o nada. Vamos con el audio número 4 de este arsenal de el natalicio del libertador Simón Bolívar, que era un arsenal que teníamos preparado para el programa anterior y que hoy es bueno traerlo para el inicio de este segmento Cómo salir del laberinto. Ruédalo. Independencia o nada. Comuna o nada. Qué grande fuiste, padre. Qué grande eres, padre Bolívar. Qué grande serás para siempre. Qué grande. Bolívar vino a tratar de hacer en estas tierras, vaya empeño heroico, vaya empeño gigantesco. Era imposible hacer una revolución social. Y él se dio cuenta al final, pero prefirió el martirio, prefirió cual Cristo la cruz, lo prefirió la ignominia, prefirió el desierto, prefirió la soledad a dejarse llevar por las fuerzas dominantes. Era imposible, en verdad, entre 1810 1820, 1830, era imposible hacer en estas tierras una revolución social. Las condiciones no existían, pero él vino como adelantado, como si hubiera venido de otro planeta a tratar de hacer lo imposible. Y cuando dijo un día Bolívar escribió aquello: el gran día de la América no ha llegado. Otro día dijo: mis angustias vivirán en el futuro. Otro día dijo: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, desde los siglos futuros, veo con admiración y pasmo a esta inmensa región, con un pueblo libre, una gran república unida, sentada sobre el trono de la gloria, coronada por la justicia, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno.
Él prefirió el martirio. Hizo lo correcto. Hizo lo que un revolucionario verdadero tiene que hacer. Hizo como Cristo, montar su cruz al hombro y caminar al Calvario. Solo que eso fue siembra profunda. Él mismo se sembró como semilla. Casi no había quien sembrara. Casi no había semilla para sembrar. Pudiéramos decir hoy que él se convirtió en su propio sembrador y él se convirtió en su propia semilla. Ahí está la semilla que hoy ha brotado por los campos 200 años después. Ahí está la semilla que se volvió pueblo. Y hoy, compatriotas, a pesar de las dificultades, a pesar de las grandes amenazas que sobre nosotros se ciernen, aquí estamos, dando la lucha que Bolívar nos dejó pendiente. Y yo hago un llamado a todos a que sigamos el ejemplo de Bolívar. Incluso si nos tocara de nuevo su propio destino. Incluso si tuviéramos que cruzar 100 desiertos y cargar 100 cruces sobre los hombros. Ese es el ejemplo que nos dio Bolívar. Incluso si nuestro destino fuera Santa Marta de nuevo, sigamos su ejemplo, que sería abono para las futuras generaciones. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Aún con ese sentimiento aguerrido y valiente de la expresión del comandante Hugo Chávez, donde nos invoca a estar listos, preparados para dar la vida misma si es necesario, caminar por 1000 desiertos si es necesario, comerse las verdes si es necesario, pasar por el paso de los Andes, valga la redundancia, 1.000.000 de veces si es necesario. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Hugo Chávez nos formó y nos preparó para dar el combate, el desierto al que hace acotación el comandante Hugo Chávez. Es el desierto de ver con nuestros propios ojos la hipocresía, la mentira, la traición de santanderistas y paecistas que pretenden restituir al capitalismo en el poder político. Yo tengo aquí el discurso de Angostura. Les invito a repasar, porque sé que a lo largo y ancho del Estado Bolívar y del país, desde Caracas hasta el sur de la patria, desde el Zulia, desde allá, en frontera con Colombia, hasta acá, donde está nuestro amado Esequibo, conocen la Gaceta Constituyente, la propuesta de la Constituyente Moral, un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente recto, eminentemente moral,
educación y trabajo, educación popular. Es la Gaceta Constituyente y en lo específico es la Constituyente moral. Tenemos que crear una identidad nacional, decía Bolívar en Angostura, que purifique todo lo que sea corrompido y que acuse la frialdad del amor a la patria. El Plan Bolívar Comunal, Bolívar adentro. Plan Bolívar Comunal, Bolívar adentro. No hay manera de llegar al socialismo sino a través de las comunas. La misión Hugo Chávez. Tenemos que apoyarnos en esas lanzas para romper las barreras, las barricadas que pone la burguesía y la estructura del viejo Estado burgués, que lo que manda y lo que envía sencillamente es dádivas, porque ese sistema, esa estructura burgués está diseñado para eso. Por eso es que el comandante Hugo Chávez nos convoca, vuelve a huracanar el espíritu de los venezolanos cuando nos dice, si nos toca incluso Santa Marta, nosotros también, ese es el camino. Ya lo decía el guerrillero Argimiro Gabaldón, el camino es duro, pero es el camino, ese es el camino, el de la rectitud, el de la moral, el del legado, de valentía, de coraje. Tengo aquí el artículo de la marcha de los campesinos a Caracas. Esto es un ejemplo. Estos campesinos vienen de Portuguesa caminando. Se han convertido en unos héroes nacionales. ¿Por qué? Bueno, porque se fueron hacia la vieja estructura burgués a pasar su novedad, a denunciar el sicariato, a denunciar que funcionarios de Agropatria le daban los insumos a los latifundios, a los terratenientes y a ellos no, que nadie los escuchaba, que el sistema se volcaba era a que ellos fueran los explotados y darle fuerza a los explotadores. Y bueno, ahí está, Bolívar los convocó a que se montaran en su caballo y se fueran cabalgando en una campaña admirable hacia Caracas, una marcha admirable hacia Caracas, como lo han llamado ellos. Contrarrevolucionarios estos campesinos. Hubieron, yo tengo por ahí unos escritos, quienes pretendieron, porque siempre sale un jalamecate, uno de esos que no son huecos por dentro, que no tienen formación política e ideológica, que lo que hacen es repetir como los loros, pero no se lee un libro, no se han leído la Constitución. Llevamos 18 años de revolución y no se han leído la Constitución completa. Y lo que les gusta es repetir. Que al inicio de esta rebelión campesina hicieron el llamado de no descartar que estuviera la CIA metida dentro de ese movimiento campesino, que podía ser más bien movimientos capitalistas que buscan tumbar el gobierno revolucionario. Coño, chale, vale, para no decir la grosería. Dios mío, llegó la hora, es la hora. El presidente Nicolás Maduro lo ha ordenado, es una orden. Que el pueblo se rebele contra lo malo. Es una orden del comandante Hugo Chávez y una orden del presidente Nicolás Maduro, es una orden incluso del camarada Diosdado Cabello Rondón, de la restitución de la autoridad de las leyes, todos a hacer cumplir las leyes para que haya estabilidad política. Habrá estabilidad política si todos hacemos cumplir la ley. Es sobre la ley que viene la estabilidad ciudadana, la estabilidad social,
la estabilidad política. Ahora, la estabilidad económica tenemos que participar todos, sin excepción. No hay manera que quede alguien por fuera que quiera trabajar, que quiera prosperar, porque hay tantas cosas por hacer que cuando hay alguien desempleado o hay alguien que está en su casa o que hay alguien desmovilizado, no tiene razón de ser en términos de lo que debe ser, lo que debería ser. Porque los planes que emite el presidente Nicolás Maduro es para que todos participen y para que mueran las cúpulas, los cogollos, el sectarismo, el divisionismo. Yo voy a leer aquí, discurso de Angostura. Y esto es una expresión de Simón Bolívar tal cual, parecida casi que exacta, con palabras diferentes, pero me refiero al sentido que le dio el comandante Hugo Chávez a las expresiones que escuchamos hace unos segundos. Casi que es el mismo exhorto, es movido por el mismo espíritu. Atención. La naturaleza a la verdad nos dota al nacer de incentivo de la libertad. Repito, la naturaleza a la verdad es la verdad, nos dota al nacer del incentivo de la libertad. Yo exhorto a aquellos que piensan que la verdad tiene un momento, no es el momento de decir eso. Recomiendo la lectura del último artículo de Arle Herrera. No, ellos no están saltando la talanquera. Arle Herrera, Freddy Bernal, Elías Agua. No, ellos no están saltando la talanquera. Siempre sale un jalamecate diciendo cosas que no son. Aduladores. Tenemos que agradecerle a Elías Agua, a Diosdado Cabello, a Arle Herrera, a Freddy Bernal, a Julio Escalona, que estén asumiendo abrir los espacios de una discusión que estaba retardada, que es hablar de lo malo, para revisar, rectificar y reimpulsar la revolución. ¿Y cuándo lo íbamos a hacer? No lo vamos a sociabilizar. No vamos a abrir el debate. Ya lo decía Ali Primera. La verdad de nuestro pueblo, la verdad de nuestro país, no se consigue en el country club, se consigue al lado de nuestro pueblo con su sufrimiento y su dolor. El pueblo, aunque diga grosería, siempre tiene derecho. Es ahí. No, que si habla muy bonito, que si el teniente habla muy bonito, el otro habla bonito. No, esto no tiene nada que ver con lo bonito. Tiene que ver con la verdad, con la realidad. Pongamos el dedo en la llaga, que este es el momento que tenemos el poder. Tenemos la presidencia, tenemos la gobernación, tenemos la alcaldía, tenemos los diputados, tenemos el poder. Y sobre nuestro poder, el poder del pueblo, el poder de la revolución, hay una guerra económica. Eso también es verdad. Pero también es verdad que dentro del propio poder hay un poder fáctico, hay un poder conspirativo, hay un poder cultural que conspira contra la corrupción, que conspira contra el principio de la guerra contra la corrupción. Me refiero que está a favor. Fuerzas inquistadas, infiltrados,
que le hacen el juego, por llamarlo en términos muy conservadores, voy a decirlo en términos más crudos, que son parte de la conspiración de la derecha. Y la manera de desnudarlos es con la verdad. Es hablando de la realidad. Búsquenme el audio, no sé si lo tenemos ahí a la mano, de Fedecámara, donde el comandante Hugo Chávez nos habla de cómo Fedecámara es el nido de la serpiente, para recordarlo. Bueno, mientras lo buscan, sigo leyendo aquí. La naturaleza de la verdad nos dota al nacer del incentivo de la libertad. Mas sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa tranquila, aunque ligada con las trabas que le imponen. Aquí está Bolívar, hace 200 años casi ya. Lo cierto es que ella reposa tranquila, aunque ligada con las trabas que le imponen. Sigo. Al contemplarla en este estado de prostitución, la libertad, se refiere Bolívar a la libertad, parece que tenemos razón para persuadirnos que los más de los hombres tienen por verdadera aquella humillante máxima que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. ¿Quiénes nos quieren llevar a ese terreno de las tinieblas, de la prostitución, de la anarquía, del desorden, de la debacle? Los adversarios de la revolución. Son los adversarios de la revolución. ¿Y quiénes son los adversarios de la revolución? Los que quieren hacerse ricos a expensas del erario público, del tesoro público. Esos son los adversarios de la revolución. Los adversarios de la revolución, por mucho que se vista de rojo o no se vista de rojo, son lo mismo. Son aquellos que quieren hacerse ricos a costa de las necesidades del pueblo, a costa del Tesoro Nacional, a costa de la comisión del negocio. Esos son los adversarios de la revolución bolivariana. Porque las banderas de la revolución bolivariana es guerra contra la corrupción, poder popular. Poder popular, poder para el pueblo y guerra contra la corrupción, inclusión y justicia social. Hoy más que nunca, los responsables de esa inclusión y esa justicia social, de esa guerra contra la corrupción y ese poder para el pueblo, depende de la rebelión popular. De la rebelión popular, que como diría Julio Escalona, en revolución, sin violencia, sin ningún tipo de expresión que le dé pie al adversario. Ellos que digan lo que digan, o digan lo que les dé la gana decir, como decía el comandante Hugo Chávez, cuando la canalla habla, lo que habla es canallada. Pero sí, definitivamente tenemos que hacerlo con los mecanismos revolucionarios ancestrales, legales, constitucionales, que la revolución le ha dado al pueblo, porque, ya lo decía el comandante Hugo Chávez, el tricolor es del pueblo, las calles son del pueblo, la manifestación es del pueblo, la rebelión es del pueblo. Es el pueblo dueño de todas esas conquistas. Y hoy todo el país debe estar atento, alegre, feliz de esta manifestación campesina
que ha levantado las banderas de una marcha admirable hacia Caracas para exponer, exigir, ordenar, desnudar a los inquistados, a los infiltrados y al plan del imperio norteamericano. El audio que yo quiero, Glenda y Eliana, es la que el comandante Hugo Chávez dijo, le dijo a Fede Cámara: yo estoy obligado a desenmascararlos. Estoy obligado a desenmascararlos. Que ustedes creen que me pueden tumbar o que pueden hacer lo que le dé la gana. Bueno, mi respuesta es desenmascararlo delante del país. ¿Lo tenemos? Ruédalo. Independencia o nada, comuna o nada. Fede Cámaras, los huevos de la serpiente se consiguieron ahora con la revolución bolivariana, con un pueblo y con un presidente, un humilde soldado que no se va a doblegar ante el poder que ustedes creen tener, sino que estoy aquí más bien para desenmascararlos ante el país. Son enemigos del pueblo, son enemigos de la patria y todas las redes que manejan la burguesía venezolana y sus organismos, pero el centro de la serpiente, el nido de la serpiente es Fede Cámaras. Ahí están. Si algún empresario honesto de verdad, como los hay en Venezuela, se siente ofendido. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Hasta ahí quería que escucháramos nuevamente. Yo me atrevo a decir que estos espacios que ha abierto el camarada presidente Nicolás Maduro, el camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el camarada Elías Agua, ministro, Julio Escalona, constituyente, Earle Herrera, constituyente, Freddy Bernal, protector del Táchira. Estos espacios que ellos se han atrevido por obligación, por deber y cumpliendo con su rol histórico en este momento a abrir, es para desenmascarar los fedecamaritos que tenemos adentro. Los fedecamaritos o fedecamaritas que tenemos por dentro. Porque Fedecámara se convirtió en una cultura de explotación, de mentira y de hipocresía, que creen ser un poder y que anteriormente ponían presidente y quitaban presidente. Ellos, aquí gobernaba, era el poder económico. Ahora gobierna el pueblo desde su poder soberano, desde su poder espiritual, desde su poder social. Es el poder social del pueblo gobernando, haciendo política y trabajando para derrotar la guerra económica. Simón Rodríguez, tenemos que hacer dos revoluciones. La primera, la política, ya la comenzó Bolívar, la continuó el comandante Hugo Chávez, y ahora la económica, donde tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar el metal, la madera, la tierra. He ahí el principio cultural para la derrota de la guerra económica, el amor por el trabajo, el amor por las leyes, el amor por lo lícito, el amor por los valores, el amor por Cristo. Para derrotar la guerra económica hay que partir por inculcar el amor a Cristo. No, está hablando un hombre que es fanático religioso. No. Los que tildan a otros de fanáticos religiosos son unos verdaderos capitalistas, fariseos, hipócritas. ¿Cómo va a ser fanatismo el servir? ¿Quién es más grande, el que se sienta o el que sirve? ¿Y las bendiciones vienen de qué? No es del dar, del servir, del amar, del solidarizarse. Termino aquí esta parte.
Recuerdo que lo que estoy leyendo lo estoy asociando con las palabras del comandante Hugo Chávez cuando nos convocó a asumir, si nos tocara, también la decisión de Bolívar, del desierto, de la soledad, de Santa Marta, si fuera necesario, para darle al futuro provisor, a las generaciones futuras, una inspiración tan grande como la que tenemos nosotros con el de Bolívar y hoy con el del comandante Hugo Chávez. Termino de leer. Me comprometo no a detenerme más en ninguna línea, en ninguna oración. Al contemplarla en este estado de prostitución, parece que tenemos razón para persuadirnos que los más de los hombres tienen por verdadera aquella humillante máxima que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Ojalá que esta máxima contraria a la moral de la naturaleza fuese falsa. Ojalá que esta máxima no estuviese sancionada por la indolencia de los hombres con respecto a sus derechos más sagrados. Muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión, pero son rarísimas las que han sabido gozar de algunos preciosos momentos de libertad. Muy luego han recaído en sus antiguos vicios políticos, porque son los pueblos, más bien que los gobiernos, los que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de la dominación los hace insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional, y miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la libertad bajo la tutela de leyes dictadas por su propia voluntad. Vaya, yo le voy a pedir al equipo de producción que este extracto salga hoy por Enfoque Chávez. Voy a repetir esto, que considero que es muy importante para las reflexiones de hoy. Muy luego han recaído en sus antiguos vicios. ¿A quién se refiere Bolívar? Bueno, por un lado, a los que le ha tocado o tienen la responsabilidad de gobernar. Y por otro lado también el pueblo, que sin miedo y sin temor debemos asumir que también tiene que rectificar. Claro que sí. Yo dije en una oportunidad, mi comandante Chávez le hacía la tarea a todo el mundo, y cuando murió Chávez, hay muchos que quedaron sin saber cómo se hacía la tarea, porque todos dependíamos de Chávez, y ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, fue un error histórico. Todo recayó sobre el cuerpo de Hugo Chávez, y cuando Hugo Chávez físicamente se fue, hay muchos que no sabían cómo hacer la tarea. ¿Ve? Por eso es que aquí dice, aún en el movimiento de la libertad o alcanzado la libertad, muchos luego han recaído en sus antiguos vicios políticos, porque son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras sí la tiranía. Este es un punto de reflexión profunda, porque Bolívar señala, haciendo una exposición universal, pero con clara evidencia de lo que estaba pasando en el mundo en esos momentos. Porque Bolívar con esta expresión le vuelve a atribuir, vuelve a reconocer que son los pueblos los que hacen la revolución. Y si hay alguna revolución que fracasa, es porque los pueblos no asumieron hacerla con la firmeza, la fuerza y la contundencia del momento, o que el momento le exigía. Vamos a escuchar aquí al comandante Hugo Chávez en un audio de los que teníamos preparado
para la semana pasada de Bolívar, donde tengo aquí el arsenal de Bolívar. Ajá, creo que lo pasé por allá. A ver. Ajá, aquí lo tienen, gracias. Y vamos a escuchar donde el comandante dice que era casi imposible que en ese momento se hiciera una revolución. Ya la escuchamos, pero vamos a escuchar exactamente esa parte. Vamos otra vez con el 4 otra vez. Y vamos directo a ese punto. Vamos a dejarlo rodar hasta ese punto y venimos otra vez al estudio. ¿Estamos listos? Ruédalo. Independencia o nada, comuna o nada. Qué grande fuiste, padre. Qué grande eres, padre Bolívar. Qué grande serás para siempre. Qué grande. Bolívar vino a tratar de hacer en estas tierras, vaya empeño heroico, vaya empeño gigantesco. Era imposible hacer una revolución social. Y él se dio cuenta al final. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. ¿Y por qué el comandante Hugo Chávez asevera que era imposible hacer una revolución social? Porque Bolívar no tuvo pueblo sino hasta 1810. Yo me atrevería a hacer y decir, más bien decir, que no tuvo pueblo sino hasta 1827, 28, que comenzó a... Es más, después del discurso de Angostura, 1819. Desde 1810, 1811, era una revolución política. Una revolución política, pero sin pueblo. Había un pueblo, pero no todos estaban conscientes de que ese era el camino. Habían esclavos, o más bien esclavizados, que no estaban de acuerdo con Bolívar, aún convocando su libertad, prometiendo su libertad, proclamando su libertad, porque no había conciencia. Allende, con un pueblo, pero sin una fuerza armada, pero tal vez también con el amor al pueblo chileno, un pueblo con un nivel de organización no suficiente para defender la revolución chilena frente de los trogloditas de Pinochet y del asesino de Pinochet. Y fue aproximadamente, 10 años después, 7, 8 años después, que el comandante en jefe, el general en jefe Simón Bolívar, se llena de pueblo y lanza la línea central. Tiene que ser un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo y eminentemente moral, que le dé a su pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de estabilidad social. Balazo. Ante ese espíritu libertario comenzaron
los asesinatos contra líderes de la revolución emancipadora. Y bueno, el tiempo se llevó también a Bolívar en Santa Marta. Son las 6:45 de la mañana. Vamos a continuar aquí con este audio. A ver, tenemos aquí. Vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez en este arsenal del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, número 5. Ruédalo. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Fidel, que ve al enemigo batallando sin descanso, las 7 bases militares, el ataque de los paramilitares aquí dentro, los temas que nos afectan a la inseguridad, estos temas eléctricos, el tema del agua, etcétera. Entonces él dice: Chávez, la guerra tuya es muy distinta a la mía. Aquí, mis enemigos más acérrimos se fueron, están en Miami. Allá tú los tienes en tus narices. Allá, tu Miami está allá, Chávez. Hace rato me dice que yo puse distancia con el enemigo. Tengo una distancia. Tú no. Tú lo tienes ahí, al lado. Convive. Durmiendo con el enemigo, dice una película, creo que. ¿Verdad? Está ahí. Entonces, es una guerra muy distinta, me dice. Una guerra. Yo no sé cómo hubiera hecho yo si me hubiera tocado la tuya. Aquí hicimos la nuestra y la hacemos y tal. Pero la tuya es más difícil, por eso, por esa razón. Ahora, me dijo también lo siguiente, me dijo: dile, es bueno que le digas a tus cuadros, al partido, algo que, como tú me invitaste para allá, y yo no puedo ir físicamente. Yo le dije: no te vengo a pedir eso, sabemos que no, es verdad, nosotros lo invitamos, pero es para que esté con nosotros todos los días, y nos mande reflexiones, como ya nos empezó a mandar. Y fue la primera esa, me dijo. Dile al Congreso, Chávez, una cosa, por si no se han dado cuenta, sobre todo algunos que pudieran dejarse llevar por ideas y tal. Dile lo siguiente, algo que yo aprecio de aquí, y ya la historia lo demuestra. Me dijo: mira, el caso de Pinochet. El caso de Pinochet, ahí no perdonaron a nadie. A nadie. Me dijo: mira, si es que la contrarrevolución logra arrebatarte a ti, sacarte a ti de ahí, y arrebatarle al pueblo el poder, la persecución y el arrase será general, ahí no van a perdonar a nadie. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Nos estamos dando cuenta, ya nos habíamos dado cuenta hace muchos años, incluso antes de la revolución bolivariana o antes que la revolución bolivariana llegara al poder. Nos habíamos dado cuenta de que el único camino a la paz es la revolución. ¿Estamos claros entonces por qué tiene que haber una rebelión de las masas populares? ¿Por qué debemos mantenernos en movimiento permanente, en rebelión permanente, para purificar todo lo que se ha corrompido, para que el pueblo ejerza el poder? Porque es la vida la que nos estamos jugando. Porque, como dijo el comandante Hugo Chávez, si aquí llegara la derecha nuevamente al poder, se iniciaría aquí la persecución más brutal
y no garantizan la permanencia, no garantiza la permanencia de la revolución en el poder, los pequeños burgueses. Como diría Julio Escalona, las corrientes de derecha que están adentro. No, ellos no lo garantizan, más bien ellos están en su posición entreguista. Y leo esta última parte por segunda vez de este extracto que traje del discurso de Angostura. ¿Y saben por qué ellos actúan así? Estos pequeños burgueses, estos infiltrados, estos traidores que tenemos por dentro haciendo todo lo contrario de lo que necesita el pueblo para garantizar la permanencia de la revolución como plataforma, como arma, como instrumento de liberación. Porque el verdadero revolucionario le entrega el poder al pueblo, activa mecanismos para que el pueblo ejerza el poder, administre los recursos y tome decisiones desde ahí, aprenda a planificar cada día mejor. Contraloría social, pueblo participando, pueblo moviéndose, pueblo hablando, pueblo dinamizando la situación. ¿Y saben por qué estos pequeños burgueses? Y estamos obligados a desenmascararlos, como decía el comandante Hugo Chávez, como desenmascarar a Fedecámara, los fedecamaritos que tenemos por dentro, hay que desenmascararlos por esto. Porque el hábito de la dominación los hace insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional. Repito, porque el hábito de la dominación, ya lo decía Enrique Dussel, el que manda mandando es el que tiene el hábito de la dominación. El que manda obedeciendo es el que verdaderamente entendió el principio cristiano de la revolución. Ellos se mantienen en el hábito de la dominación que los hace insensibles a los encantos del honor y la prosperidad nacional y miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la libertad. Yo me atrevería a decir, con mi comandante Simón Bolívar, que miran con indolencia la gloria de vivir sirviéndole, subordinándose y obedeciéndole a un pueblo bajo las tutelas de las leyes dictadas por su propia voluntad, es decir, del pueblo, es decir, la Constitución, es decir, el plan de la patria, es decir, hoy especialmente lo resalto, de las leyes del poder popular. Vamos a seguir escuchando al presidente comandante eterno Hugo Chávez. Ruédalo. Independencia o nada, comuna o nada. Yo tengo mucha fe y fortaleza en que nosotros vamos a vencer. Estamos venciendo y venceremos, pero lo que quiero decir es que tenemos que afilar la espada de la moral, afilar la vista, agudizar los radares del alma y del entendimiento, ¿eh? Y fortalecernos mucho más, tener eso, disciplina cada uno, cada una y en colectivo. Por eso el Congreso es eso, extraordinario. Y yo quiero que sea admirable, no me atrevo a declararlo admirable, como Bolívar lo declaró antes de que ocurriera, claro, entiendo, era su última carta, Congreso admirable, pero al final no fue ni admirable ni fue nada. Lo acabaron los santanderistas, y algunos errores que cometió su propia gente, la de Bolívar, que al final casi todos terminaron aliados con los asesinos de Bolívar. Es verdad, porque uno da dolor ver a un Carlos Sublet, que vio morir a Bolívar, y a los pocos años era presidente aquí, y andaba con Páez. Al final se sumaron, pues, casi todos. No todos, porque muchos se alzaron, como Francisco Farfán, Santiago Mariño, se alzaron contra Páez. Tuvieron el coraje de alzarse contra el Centauro, que no era cualquier cosa. Era un verdadero caudillo militar y popular, tenía mucho prestigio. Bolívar lo dijo en el diario de Bucaramanga, Páez es la amenaza más grande que tiene la patria. ¿Por qué? Porque tiene mucho prestigio entre los llaneros y entre los soldados, que son nuestros cosacos.
son nuestros cosacos. Y además es muy ambicioso. No tiene límite su ambición. Páez, cuidado. Y ahí está, no se peló Bolívar. ¿Ve? Entonces seamos como Bolívar, no como Páez, y habrá patria. Seamos como Cristo, como el Che. ¿Ve? Seamos como Danilo. Como Fidel, carajo. ¡Viva Fidel! ¡Viva Bolívar! Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Ay, uno escucha al comandante Hugo Chávez y definitivamente uno puede decir también, Chávez no era de estos tiempos, se adelantó Chávez. Qué exactitud sus orientaciones, qué exactitud. Vamos a seguir escuchando al comandante Hugo Chávez, son las 6:55 de la mañana. Estamos por la CBG La Voz de Guayana, 89.7 FM, enlazado con Unares 106.1. Nos quedan 4 minutos. Vamos a escuchar estos dos últimos audios de manera continuada. Bien, ruédalo. Independencia o nada, comuna o nada. Bueno, me comprometo a dedicarme todo el tiempo que pueda al Congreso, a las reflexiones y sobre todo vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que el Congreso cada día tenga, todos estos días que vienen, todos estos meses que vienen, tenga resonancia, sea un espacio de resonancia política hacia adentro y hacia afuera. Y sobre todo, como les dije, yo los considero a ustedes, delegadas y delegados, permítanme personalizarlo incluso, parte muy importante de una vanguardia mía. Una vanguardia. La vanguardia del partido. Bueno, entonces la punta de vanguardia. Y más atrás viene la vanguardia. Ya la vanguardia es un cuerpo más grande. Y más atrás la gran masa. Imaginemos así, el pueblo es la gran masa, ¿verdad? El partido es como una vanguardia, pero está dentro de la masa y despunta. Tiene que ir despuntando, como despunta el alba en la madrugada. Y más allá, adelante, ahí están ustedes, delegados y delegadas, el Congreso. El Congreso tiene que ser como un horno del cual surja, porque tampoco se decreta la vanguardia, ¿no? Se construye, es un proceso de construcción. Yo lo que aspiro es que del Congreso surja una poderosa vanguardia, delegados, delegadas, que de aquí surja una poderosa vanguardia. Que hay un batepartido por ahí que... bueno, se quedará. ¿Ya? Pero es que todos debemos, la mayoría debemos ser capaces de detectar los batepartidos, los infiltrados, los que no tienen valores bien acendrados, ¿verdad? Revolucionarios de verdad. Y además debemos denunciarlo, enfrentarlo, pues. Enfrentarlo, sin temor de ningún tipo. Ahí en la discusión adentro. Y afuera también cuando sea el caso. Cuando sea el caso. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Y lo fui orientando así. El ir incluyendo progresivamente temas de mucha importancia para el país. Porque el Congreso debe estar engranado. No es un Congreso ideológico nada más. Un Congreso que debe ser centro de debate, de ideas, de discusión, de problemas y sobre todo de aporte a las soluciones de los problemas y participación en las soluciones, en las acciones de solución, junto al gobierno, junto al pueblo. De ahí el tema de la seguridad, el acompañarlo, y el pueblo tiene que acompañarlo.
de distintas maneras. El Congreso, por ejemplo, debe definir ideas, aportar ideas y definir maneras de cómo es que el Congreso va a acompañar el nacimiento de la Policía Nacional, porque si no pudiéramos quedarnos en pura declaración, sí, aquí, no, ya va, ¿cómo nosotros vamos a acompañar eso? ¿Cómo? Bueno, el debate, la discusión, las mesas de trabajo, los aportes, buscar las ideas de las patrullas, los patrulleros, las patrulleras, y luego condensar ideas, hacer propuestas. Venezuela. Independencia o nada, comuna o nada. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Como siempre, quedamos con mucho que hablar, mucho que hablar. Resalto, el comandante Hugo Chávez. Hay que dar el debate por dentro y por fuera cuando sea necesario. Es por eso que aquellos que en este momento se han atrevido de tildar de saltatalanquera a Julio Escalona, a Freddy Bernal, a Elías Agua, a Arle Herrera, muestran su verdadera condición de contrarrevolucionarios, antibolivarianos y antichavistas. A Chávez es bueno para una cosa, pero para la otra no. Chávez es bueno para cuando se consigue una palabra que les conviene a los pequeños burgueses, pero cuando Chávez hace los regaños y llama la atención y critica y da orientaciones fuertes y firmes para restituirle el poder al pueblo, no, así no, ese pedacito de Chávez no lo pasemos. No. Chávez para siempre. Chávez con todo. Grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en el infortunio, grande para magnificar, grande para dar ejemplo. Y estamos al frente de un pueblo que no se amilana ante los peligros. Quiero felicitar a todos los delegados y a las delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela que quedaron elegidos por la militancia que participó hace una semana, hace 2 semanas o una semana y media aproximadamente. A ustedes mi amor, mi cariño y mi acompañamiento. Esperamos muchos del evento del día 28 de julio. Esperamos muchos. Hoy es 26 de julio. Hoy se cumplen los 65 años del asalto al cuartel Moncada y aquel pensamiento o grito célebre de Fidel cuando dijo: si tengo que hacer la revolución con 3 o 4 personas, lo haría con una fe absoluta y con un plan de acción. Y así fue el asalto al cuartel Moncada. Fueron Quijotes con Fidel al frente. Fidel se fue con una escuadra que no había 12 personas a tomar un cuartel. ¿Por qué lo hiciste, Fidel? Contestó como Chávez: porque alguien tenía que hacerlo. Momentos aquellos. Pero yo digo, junto a Fidel, y para conmemorar los 65 años del asalto al cuartel Moncada, si tenemos que hacer la revolución entre 4 y 5, lo haríamos con una fe absoluta y con un plan de acción. Gracias a Dios, como diría el comandante Hugo Chávez, ya esta revolución no depende de un hombre. Ni somos ni 3 ni 4, somos millones. He ahí la gran diferencia. He ahí por qué José Félix Rivas se mantiene viva y vivo, en este caso, con todos los que estamos haciendo revolución. Que no podemos optar entre vencer o morir. Es que no podemos dejar de vencer.
es que no podemos ser vencidos, es que estamos obligados a vencer, porque somos muchos y muchos conscientes. Hasta la victoria siempre venceremos. Que Dios le bendiga. Enfoque Chávez, entonces, camarada, compañera, viene con el objetivo de preservar, exaltar y generar fórmulas para la aplicación del pensamiento de Hugo Chávez. Para nosotros, el comandante Hugo Chávez y el enfoque de Hugo Chávez es la carta de navegación. Por eso quiero decirte con la mayor radicalización que fuera del pensamiento de Hugo Chávez, nada dentro del pensamiento de Hugo Chávez, todo. Chávez sigue siendo la voz del pueblo. Yo quiero más Y el GRAC, sí, el famoso GRAC. Una idea de... ¿No era GRAC se llamaba? No, todavía no existía el GRAC, Medina. Un saludo muy cariñoso para ti, hijo Medina, teniente Medina. Entonces... Bueno, entonces el mismo del armamento, tenemos la unidad de las tropas, o sea, porque no tomamos el salón de Ayacucho y empezamos a amenazar que vamos a matar uno por uno hasta que regrese mi comandante. Imagínense ustedes que hubiera aparecido el GRAC con Medina Macero al frente y todos esos oficiales de comando. nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Para mí el presidente todavía no ha muerto, siempre sigue aún vivo y lo llevo aquí en mi corazón. Y para mí él no está muerto, él sigue vivo. Sigamos todos rodillas en tierra con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y vamos para adelante hasta el final. Y Capelito, tú nunca vas a ocupar este lugar. Todos los días lo veo haciendo el trato y yo, para mí, no se ha muerto. Para mí está bien. Muy regocijada al ver cómo el pueblo ha venido masivamente, como cuando él estaba en vida. O sea que el pueblo lo sigue queriendo igualmente. Jamás te olvidaremos. Te amamos hoy, mañana y siempre. Por culpa de Chávez tenemos la canaimita, por culpa de Chávez tenemos el comedor en la escuela, por culpa de Chávez mi mamá estudió. Para mí yo lo quiero mucho a Chávez y siempre va a quedar grabado en mi corazón Chávez. Enfoque Chávez. Enfoque Chávez para construir el Estado socialista. Enfoque Chávez para la transformación del Estado. Enfoque Chávez para la transferencia de poder al pueblo. Enfoque Chávez para la restitución del poder al pueblo. Enfoque Chávez para la construcción del Estado comunal. Comuna o nada. Teniente Cristian Medina, ayudante del comandante Chávez. Medina Macero, soldado de la patria. Es necesaria la creación de una firme mentalidad de poder por